Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Carlos Blanco. Estamos aquí en una nueva edición de los webinars de Dataxis. En esta oportunidad nos convoca el TV Networks Direct to Consumer Boom, Business to Business Revenues en América Latina. Bueno, vamos a tratar de analizar la nueva tendencia de las networks de contenidos lanzándose en el mercado de directo al consumidor final. Para ello vamos a hacer un recorrido de distintos aspectos del mercado para, bueno, poder tener una perspectiva un poco más clara de los fenómenos que impulsan este nuevo fenómeno. Sin más, paso a hacer una brevísima descripción de la empresa. Dataxis, muy brevemente les explico, es una empresa que tiene origen en Francia y, bueno, tiene básicamente tres grandes divisiones: inteligencia, que es a la cual pertenezco, que administra una base de datos que sigue diferentes tipos de indicadores de la industria de la TV paga y telecom, de modo trimestral y, bueno, alrededor de cada uno de los países del mundo. Una división de eventos que probablemente nos conozcan por alguno de ellos. Estamos muy próximos al evento de Colombia. Al final de la presentación van a tener más precisiones en un slide. Y la última división tiene que ver con el servicio de noticias, que es Next TV News, que, bueno, si no lo conocen, les recomiendo que se suscriban. Tiene una versión en inglés, un español y también hay una versión semanal en portugués. La división finalmente de América Latina es un poco redundante, pero bueno, se las muestro en caso de que tengan alguna duda o algún interés. Como saben, también al final va a estar mi dirección de mail y también una encuesta donde pueden solicitar algún detalle adicional. Les decía, al final pueden ir mandando sus preguntas, al final vamos a tener un espacio para contestarlas. En la herramienta también está la presentación en formato PowerPoint para quien quiera descargarla. Si no, entiendo que mañana mismo va a estar en el sitio la posibilidad de descargar tanto la presentación como el audio de lo que estuvimos presentando hoy. Bien, sin más, empezamos con, digamos, para abordar esta temática, mi perspectiva es tratar de entender qué está pasando en el mercado de la TV paga. Aquí tenemos una brevísima descripción de lo ocurrido en el año 2018 a nivel regional. En el gráfico de arriba a la izquierda, las barras con esta línea nos indican que, bueno, el crecimiento de la TV paga en América Latina está relativamente estancado ya desde el año 2016. Tenemos que el crecimiento, bueno, como vemos, viene cayendo. Eh, tenemos, obviamente, esto es una situación generalizada que, bueno, con matices que vamos a ver más adelante según cada país. En América Latina la penetración también está cayendo, ¿no? Es decir, obviamente tenemos que en los últimos años la penetración cae porque, bueno, cae la cantidad de suscriptores. En algunos casos vamos a poder advertir, si viéramos en detalle, que, bueno, no tenemos hoy ese espacio. Ya se está notando alguna tendencia relacionada al core never, es decir, nuevos usuarios que se incorporan al mercado pero que deciden no contratar televisión paga. Me cuesta hablar de core cutting. Filosóficamente pareciera, digamos, puede haber una discusión allí, podríamos retomarla más adelante. Es decir, a dónde van quienes están yendo a la TV paga. Se están yendo a la ilegalidad, por supuesto, muchos de ellos, pero sorprendentemente en algunos países esa ilegalidad está relacionada con sistemas de streaming online, con lo cual, bueno, ¿cuenta eso como core cutting o no? Bueno, se verá más adelante. No creo que tenga una respuesta clara al respecto. Tenemos después la evolución del ARPU en América Latina en el último cuadro, que está teniendo muchos vaivenes, como se ve en la gráfica. Básicamente tiene que ver esto con los procesos evaluatorios que han ocurrido en distintos países de América Latina en los últimos años. Y, bueno, en 2018 no, en 2017 hubo cierta recuperación, en 2018 vuelve a haber una caída, pero en términos generales
bueno, la evolución siempre está alrededor de los 24 dólares en el último tiempo. Abajo a la izquierda tenemos el market share de los principales grupos. La diferencia, los tres más grandes, como saben ustedes, siguen siendo América Móvil, AT&T, que es la propietaria de DirecTV, para quien no lo sepa, y Televisa. La distancia entre estos tres grandes grupos es cada vez más chica, ¿no? Básicamente porque América Móvil está perdiendo terreno, como vamos a ver ahora en el gráfico, en la tabla de la derecha. Brasil, que es su principal bastión, está teniendo una muy fuerte caída en cantidad de suscriptores. Sky también está perdiendo, pero bueno, el año pasado tuvo un buen año con el Mundial, donde tuvo un buen pico, que después, bueno, no lo logró mantener. Y Televisa, que viene creciendo realmente a ritmo muy importante en México, ¿no? Eh, hay que atender que además en el primer trimestre compró los activos de Axtel, un operador de IPTV de rango medio. Bueno, allí tienen luego el resto de los operadores. No hay demasiadas sorpresas, entiendo por ese lado. Tenemos, bueno, como decía, la tabla. La tabla nos permite ver distintas variables al mismo tiempo y tratar de echar muy brevemente un poco más de luz a cuáles son los fenómenos que impulsan la caída del mercado regional de TV paga. La primera columna nos marca el market share, es decir, cuáles son los países más grandes en términos de volumen de clientes. Este listado lo lidera México hace un tiempo, porque bueno, Brasil, como mencionaba hace un momento, está en un proceso muy fuerte de depuración de su base de clientes. Bien, después tenemos la penetración y el crecimiento comparado de 2018 con respecto a 2017. Aquí es donde empezamos a ver algunos matices, ¿no? Tenemos que, como regla general, hay un muy reducido grupo de países que tiene una penetración superior al 60% o cercana a ella, que podemos ver que son México, Argentina, Venezuela, Uruguay y Chile, ¿no? De ese grupo, el único que ha logrado crecer fue Chile. El resto, digamos, o está más bien, si bien están con tasas negativas en algunos casos como de México es marginal, en algunos casos como Venezuela es muy alta por, digamos, la crisis en la que está envuelta. Argentina no le está yendo mucho mejor tampoco. Eh, los países, digamos, como Brasil, que tienen una muy baja penetración y a su vez están cayendo, obviamente, son una excepción. Podríamos ver a Ecuador, que por situaciones también muy puntuales está repitiendo la misma lógica. Pero bueno, la realidad es que la caída o el freno en la evolución de la TV paga de América Latina tendría dos principales razones. Por un lado, Brasil, que tiene, a pesar de tener una muy baja penetración, empezó a caer en cantidad de suscriptores ya hace ya bastantes ejercicios. Y después tenemos que los países con muy alta penetración, que en definitiva no es tanta en comparación a países del primer mundo, que han quedado enredados en una penetración de alrededor del 60% y no logran crecer. El caso de Chile es paradigmático, digamos, porque además, si prestamos atención, por primera vez pasa a ser el país con mayor penetración en TV paga, algo que históricamente ocupaba, un lugar que históricamente ocupaba Argentina. Chile ha basado básicamente en una brevísima descripción su competencia en el armado de paquetes y en la competencia entre operadores de telecomunicaciones o mejor dicho, operadores muy fuertemente integrados. Los países con mayor crecimiento siguen siendo Paraguay, Uruguay, Bolivia y América Central, ¿no? América Central hasta hace muy poquito tiempo estuvo en el eje de los principales procesos de compra y venta de activos, ¿no? Esto nos daría una pista, digamos, de lo que está ocurriendo allí, del atractivo que tiene que ver con el potencial de esas regiones. Por el lado de la banda ancha, bueno, el primer cuadro, estamos hablando de banda ancha fija, la parte superior de esta lámina, ¿no? En el cuadro de arriba a la izquierda vemos la evolución en la cantidad de accesos de banda ancha fija contra la televisión paga. La banda ancha fija superior a la televisión paga ya el año pasado, y bueno, vemos las diferentes tendencias, ¿no? Que obviamente mientras una pareciera no encontrar un techo, la otra
no solo que se ha mesetado, sino que tiene una clara tendencia a la baja, una tendencia que ya a estas alturas pareciera ser irreversible. Entonces, esto tengamos en cuenta que la banda ancha fija es uno de los principales sustratos de distribución, con lo cual si la TD paga como fuente de distribución entre una meseta, se alza la banda ancha fija y otras opciones como modo de distribución. A la derecha tenemos el market share por tecnología, ¿no? Que básicamente lo que nos indica es un fuerte incremento de la presencia de la fibra óptica, lo cual nos habla no solo que hay un crecimiento fuerte de la banda ancha fija en América Latina, sino que también hay un cambio de rostro con un aumento de las velocidades, de las opciones de muy nueva generación. Obviamente la fibra óptica la están impulsando las principales incumbentes, ¿no? Es muy fuerte el impacto que ha tenido, bueno, hoy de Brasil, que ha empezado su desarrollo hace muy poquito, pero bueno, Telmex en México ha tenido un gran desarrollo, varias de las filiales de Telefónica también, con lo cual eso es uno de los fenómenos que explica el crecimiento de la banda de la fibra óptica, pero también es impulsada por, yo diría, cientos de pequeños operadores que, bueno, algunos que están empezando de cero, otros que vienen del mundo del cable, que han decidido renovar su plantel por fibra óptica y, bueno, otra vez, yo creo que más bien teniendo, no solo por un tema de costo de desarrollo, sino que también teniendo en miras la búsqueda de nuevas formas de distribución, ¿no? En la parte inferior del gráfico nos encontramos con la distribución de Internet, ya incorporando también al móvil, ¿no? Tengamos en cuenta un dato, el año pasado ya, a mediados del año pasado, 4G pasó a ser la mayor opción de distribución de móviles, ¿no? La mayor tecnología disponible en móviles en América Latina. Esto había ocurrido en algunos países, por supuesto, mucho antes. ¿Eso que nos explica? Porque, bien, un muy fuerte desarrollo del móvil y de lo que es el uso combinado fijo móvil que se ve en el cuadro de abajo a la derecha, ¿no? Donde la disponibilidad solo del fijo es relativamente baja y a la baja. Con lo cual, bueno, el hecho, como vamos a ver más adelante, del móvil como actor principal en la distribución de contenidos, hay que tenerlo muy presente. Entonces, quiero que repasemos entonces este gráfico de arriba a la izquierda que nos está hablando de que la forma tradicional de distribución de contenidos está obviamente en cuestión y aparecen nuevas formas para quebrar esos techos que habíamos hablado, ¿no? Donde no parecieran poderse quebrar ciertos límites de penetración. Bien, pasando a probablemente el servicio estrella de lo que son las comunicaciones de América Latina, nos encontramos con los servicios de SVOD, es decir, video a demanda por suscripción, distribuidos de manera over the top. Tenemos el gráfico de la izquierda, arriba a la izquierda, nos indica la cantidad de cuentas, la línea azul, es decir, cuentas pagas en servicio, que han tenido una muy buena evolución. En 2018 concluyeron alrededor de 24 millones de líneas y la línea naranja nos muestra que vía el uso compartido de claves, el alcance de las plataformas es muchísimo más amplio, ¿no? Estamos hablando ya por encima de los 60 millones de hogares, ¿no? En este caso estamos hablando, la métrica está basada en hogares, no está bien referido al gráfico, pero bueno, eh, eso es lo que está ocurriendo. Tenemos por debajo, en la parte inferior izquierda, el market share de Netflix, ¿no? Netflix, a pesar de que la cantidad de plataformas en servicio se ha multiplicado exponencialmente, sigue siendo el líder de mercado y no solo que eso, sino que también ha logrado recomponer su market share en los últimos tiempos. Eso se explica por dos cosas, básicamente. Por un lado, Netflix ha logrado imponer un punto de vista más localista, sobre todo en el término de la definición de precios. Como saben ustedes, en buena parte de los países de América Latina han nominado sus precios en
moneda local, lo cual le ha permitido ser mucho más flexible a la hora de acompañar o, sí, yo diría acompañar la oferta tradicional de televisión paga, posicionándose como un complemento. Así las cosas, por ejemplo, un dato curioso, en Colombia Netflix tiene el precio más barato en toda su oferta global, ¿no? Porque, bueno, quizás no lo saben, pero en Colombia hay unos ARPUs más bajos de toda América Latina. Un segundo gráfico que me interesa comentarles y que tiene que ver también con mucho de lo que vamos a estar hablando en las siguientes slides, tiene que ver con la cantidad de plataformas OTT según el origen, ¿no? Es decir, a qué se dedican exclusivamente, ¿no? Hay algunas, como vemos, la línea gris está referida básicamente a OTTs puros, ¿sí? La línea azul es OTTs administrados por operadores, ya sea de paga o telecomunicaciones, y la línea naranja nos indica OTTs vinculados a señales, a network, ¿no? Señales de TV paga o señales en general. Bien, mientras los OTT tienen un desarrollo en cantidad de plataformas sostenido, vemos que las OTTs vinculadas a operadores de telecomunicaciones y TV paga empezaron a declinar por distintos motivos, ¿no? Que vamos a analizar en el cuadro en breve. En cambio, como contrapartida, casi como un espejo, empezaron a crecer las señales vinculadas a operadores de TV paga, perdón, a señales. Justamente, en el cuadro de la derecha, lo que tratamos de esquematizar muy brevemente es cuál ha sido el impacto de las plataformas de nueva generación de TV Everywhere, ¿no? Vemos que en una instancia previa entre 2011 y 2017, con la aparición de Netflix, hubo una reacción defensiva y esa, frente a este nuevo actor al que se le temía realmente mucho, que se expresó en dos acciones. Por un lado, el lanzamiento de plataformas de televisión Everywhere y por otro lado, el lanzamiento de plataformas OTT propias. Las plataformas de TV Everywhere, la verdad, tuvieron una muy rápida implementación, pero como contra tenían muy pocos canales disponibles, la disponibilidad de contenidos era muy restringida, las interfaces de usuario poco amigables y en definitiva era muy difícil de monetizar. Por su cuenta, las plataformas OTT propias de estos operadores, por supuesto, eran una solución al problema del cobro con la tarjeta de crédito, principalmente que tenían los OTTs tradicionales. También incorporaron el negocio transaccional y la compra y venta de películas que en las plataformas SVOD tradicionales no siempre está disponible. Obviamente la contra es la falta de contenido original. Las nuevas generaciones de plataformas de TV Everywhere, y con ello hablo de NetNow, de Brasil, de Flow, de Argentina y de otras tantas, en Chile, México, Colombia, tiene que ver con que se solucionan mucho estos problemas de estas dos estrategias defensivas. Principalmente tienen que ver con un nuevo enfoque y un punto de vista diferente sobre el rol que cumplen los OTTs en el ecosistema de TV paga. Obviamente las plataformas estas de TV Everywhere de nueva generación tienen una muy amplia oferta de canales. Yo diría que en algunos casos tienen todos los canales disponibles, tienen todo el contenido disponible, agregan nuevas funciones como cloud, la grabación en la nube, la posibilidad de retroceder en la EPG y bueno, muchas de las funcionalidades que ustedes ya conocen. Y obviamente en este caso sí se puede monetizar, no solo que hoy por hoy se está vendiendo como un nuevo segmento, como el segmento más premium del Pay TV, sino que también en algunos casos ya se está avanzando sobre este modelo como un Pay TV OTT. Digamos, el caso de Movistar Play en Colombia, algunas filiales de DirecTV ya están desarrollando este sistema, por ejemplo en Chile y en Colombia también. Bien, la gran novedad a su vez que traen estas nuevas plataformas de Everywhere es la integración de OTTs de terceros, ¿no? Principalmente muchas de ellas ya han avanzado con acuerdos con Netflix, pero vamos a ver que no es solo con Netflix. Bien, como les decía al principio y para los que se sumaron a último momento, tienen la posibilidad de hacer preguntas que vamos a contestar al finalizar la presentación y también pueden descargar esta presentación desde la herramienta
además de va a estar también disponible mañana en el sitio, tanto la grabación de lo que estamos exponiendo, más la presentación. Bien, la otra cara de todo lo que estuvimos viendo hasta este momento son, bueno, qué está pasando con las TV networks, ¿no? Es algo que habitualmente no estamos abordando en nuestros webinars, es un tema que esta información en específico que estamos viendo va a formar parte de un módulo que en breve vamos a estar subiendo en nuestra base de datos, obviamente con mucho mayor detalle, pero bueno, tenemos en la mitad izquierda, bueno, primero que nada, en todos lados van a estar viendo que este análisis está enfocado en los 6 principales países de América Latina, que son desde nuestra perspectiva a nivel de volumen de ingresos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Como vemos, bueno, a la izquierda, arriba, vemos los ingresos totales de las redes de contenido, ¿no? Las networks. ¿Cómo ha sido la evolución de estos contenidos? Ha sido bastante, digamos, en los últimos 2 años, 2017 y 2018, han tenido un progreso, a pesar bueno, en este caso podríamos estar explicándolo por la incorporación, por ejemplo, no sé, por un detalle para sumar algo a la explicación del regreso del fútbol codificado a la Argentina, el lanzamiento de algunos OTTs de señales, es decir, nuevos negocios. Y la parte inferior izquierda lo que nos muestra es cómo es la composición de estos ingresos, ¿no? Los ingresos, más o menos a lo largo del tiempo, han tenido una constante 75-25, variando según el año, por un lado de advertising y por otro lado lo que son los ingresos por lo que serían los revenues que pagan los suscriptores, que se paga por suscriptor, lo que pagan los operadores por cada uno de sus suscriptores, ¿no? A las señales. Volviendo de vuelta al gráfico de izquierda, de arriba, querías hacerle notar, bueno, cuánto representan estos revenues sobre el total de ingresos de, digamos, de los operadores, ¿no? Son más o menos el 45%. Obviamente, aquí estamos incluyendo la publicidad. Si descontáramos, sería más cerca del 30%. La mitad derecha nos muestra quizás el kit del problema que estamos tratando hoy, que es la evolución de los ingresos, perdón, el market share, mejor dicho, de ingresos según cada cadena. Si hacemos el análisis nos encontramos que Netflix ya está en el top 5 de, de estos 6 países, ¿no? Esto teniendo en cuenta que Disney y Fox se han fusionado, que lo que ahora se llama Warner Media incluye Turner y HBO, que nosotros llamamos Globo también incluye los ingresos en Brasil de NBC. Así que bueno, tengan en cuenta eso, que si no estuvieran considerándose todas estas fusiones, la posición de Netflix quizás sería un poquito mejor. Y hay otro punto para señalar, aquí no estamos incluyendo, pero la velocidad de crecimiento de Netflix es mucho mayor que la de las cadenas, ¿no? Y entonces no solo que tenemos que Netflix como competidor de estas cadenas está progresando muy rápidamente, sino que bueno, en volumen ya está teniendo una situación equiparable. Equiparable y justamente tenemos el gráfico de abajo que nos muestra el ARPU. El ARPU de Netflix en estos 6 países es de alrededor de $7,2, ¿no? En tanto que el de las cadenas es de $10, un poquito más, si consideramos los revenues que vienen del lado de las afiliadas y por el otro lado el revenue que viene por publicidad. Si dejamos nada más que es lo que es revenues de afiliadas, estamos hablando de $7,3. Esto es un ejercicio un poco, digamos, y es muy parecido al de Netflix, ¿eh? Obviamente, ¿cómo se calcula esto? Bueno, tomando todos los ingresos que mencionábamos antes, que incluyen los revenues por afiliadas, los revenues de los canales premium, solamente la parte que corresponde a las networks, tomando también, obviamente, lo que es publicidad, y bueno, todo eso dividiéndolo sobre el total del universo de TV paga legal, ¿no? Que es
en definitiva el universo de suscriptores. Pero obviamente esto cambia muchísimo cuando analizás cada network en particular, ¿no? Va a haber algunas que si las analizáramos individualmente van a estar con un ARPU bastante más alto que el de Netflix y algunas muy por debajo. Pero bueno, solamente como curiosidad mostramos eso. Bien, como decíamos, este es un cuadro que nos está mostrando todas las señales que se están lanzando al consumidor final digamos, eso están en las columnas, ¿no? En la parte superior van a poder tener identificadas cuáles son estas cadenas y estos OTT, mejor dicho, que en algunos casos son OTTs puros y en otros casos son OTTs que tienen una relación directa con señales de televisión. OTTs, los que están identificados con OTT, son OTTs tradicionales y los que tienen la sigla LC, que remite a Linear Channel, es que, bueno, son OTTs vinculados con, como decía antes, con alguna network. Y a la izquierda tenemos a las plataformas que los están distribuyendo. Como decíamos, las redes claramente tienen prácticamente ante el estancamiento de la televisión paga, el crecimiento de la banda ancha y como decíamos, el camino que está mostrando Netflix hacia la llegada directa al consumidor final se están lanzando no de manera directa, la mayoría de ellas sí, por supuesto, tienen la posibilidad de lanzarse de manera directa y digamos, están disponibles en alguna de las tiendas, ya sea de Android o de iOS, pero la realidad es que, como muestra la parte izquierda de la tabla, hay múltiples operadores y plataformas que lo están distribuyendo. Operadores de lo más diversos, tenemos desde operadores de telecomunicaciones y de TV paga, pero también tenemos ISPs, ¿no? Pequeños ISPs de Brasil, como mencionamos aquí, más de 20 sin duda. Tenemos ISPs como UL de Brasil, Play Plus, que es una empresa relacionada a Record TV, un canal de televisión de Brasil. Bien, todos ellos han diseñado distintos modelos de negocios mediante los cuales se están distribuyendo distintos tipos de OTT. Obviamente esto es una recopilación rápida que hice, la podrán analizar con paciencia y tiempo en sus casas o sus trabajos. Lo notable es, obviamente, que si nos fijamos, por ejemplo, algunos casos para destacar, Amazon, ¿no? Está haciendo su desembarco básicamente por medio de alianzas. Aquí probablemente en breve se anuncie algún tipo de estrategia con Flow de Argentina y con algunos otros operadores. Netflix, que siempre está en el ojo o en la boca de todos, no tiene tantos acuerdos, ¿no? Como vamos a ver que sí tienen otros, por ejemplo, HBO tiene más acuerdos hoy por hoy. La extinta compañía de Sony, hoy se fue ahora el nombre, Crackle, exactamente, aquí me aportan, tenías un sinfín de acuerdos, pero eso no te garantiza el éxito, pero bueno, es una vía de entrada bastante segura. Netflix seguramente, algunos de ustedes me dirán, Netflix tiene más acuerdos, por ejemplo en Chile tiene varios acuerdos anunciados, pero esos son acuerdos por ejemplo, de facturación. En Brasil hay otros acuerdos, pero son hechos por operadores, ¿no? Operadores que, por ejemplo, bonifican el tráfico de datos cuando se usa Netflix. También hay algunos operadores de TV paga que incluyen a Netflix en sus botones y demás, pero también son desarrollos propios de los operadores. Así que, a su vez, dentro de estos acuerdos de Netflix uno puede distinguir distintos tipos de funcionalidades o de integraciones. Sin duda, el acuerdo más avanzado es el que tiene Net de Brasil con su plataforma Now, donde Netflix está directamente integrado en las búsquedas y, bueno, quizás eso es una tarea que les dejo para que investiguen por su cuenta. Bien, ya terminamos, les dejo un minuto para que
vayan poniendo sus preguntas. Aquí tenemos los anuncios de nuestros próximos eventos. Como les adelantaba, estamos muy cerca del evento que se va a hacer en Colombia. Aquí tienen todas las direcciones y links para abundar sobre las temáticas. Les adelanto que se van a estar tocando en profundidad muchos de los temas de los cuales estamos hablando. Colombia es un país que, bueno, hoy por hoy tiene muy fuerte desarrollo en fibra y, bueno, se está cuestionando bastante las estrategias de televisión paga. Y el próximo evento, la primera serie del Sport TV Series, que se va a estar realizando en octubre en Miami, que también se la recomiendo muy fuertemente. Para que se guarden al final mi dirección de correo y la dirección donde van a poder encontrar el webinar mañana mismo, ¿sí? Ahora, denme solo un momento para ver las preguntas disponibles y vamos a tratar de contestar todo lo que nos sea posible, ¿sí? Como siempre, les voy a pedir un poquito de paciencia. Bueno, alguien me decía que había perdido el sonido, pero que ya estaba resuelto, así que bueno, no habiendo preguntas, esperamos solo un minuto más y en otro caso, a ver, bien, denme solo un minuto. Allí está, bueno. Gracias por la exposición. ¿Cómo ves la evolución de los dashboards de contenido? Es decir, a los usuarios nos incomoda el pago de servicios. El average actual es de 3, pero en crecimiento. ¿Crees que la distribución evolucione a dashboard únicos tipo Roku? Eh, a ver, tipo 3, yo creo que hoy por hoy, no sé si en América Latina tenemos 3 OTTs por persona, ¿no? Digamos, sí, por hogar. Hablamos de pagos, ¿no? Probablemente si incluimos los gratuitos, sin duda. Aquí en América Latina falta desarrollar todavía los OTTs de deportes, que eso elevaría muy rápidamente el promedio. Pero sí, sin duda, los marketplace tipo Roku, creo que son una inspiración bastante interesante para algunos de los desarrollos que se están viendo. Yo creo que si uno ve OTTs tipo Claro Video, claramente hoy tienen una vocación de avanzar en ese sentido. Pero bueno, habrá que ver, digamos, pero creo que sí, sin dudas, estas plataformas de TV Everywhere tienen en mente estos marketplaces, digamos, bajo la consigna de que el operador de TV paga, en definitiva, va a ser un centro de entretenimiento y que va a estar curando estos contenidos, ¿no? Yo creo que el modelo de Roku es un poco más anárquico, lo mismo el de Amazon. Aquí me parece que los operadores no sé si van a estar tan dispuestos a perder el control, ¿no? El Roku, en definitiva, su principal ingreso está relacionado con publicidad y acá estamos hablando de ingresos por suscripciones. Bien, también nos dice, ¿por qué no se mira las consolas? PlayStation me parece muy interesante como dashboard. Bueno, es un tema recurrente, ¿no? En América Latina, vos sabés que si bien hay una muy buena presencia de consolas, tenés un problema que tiene que ver con muchas de ellas están modificadas y no logran ser parte del modelo legal y bueno, ahí hay otros problemas. ¿Por qué? Bueno, no sé bien, porque yo imagino que el mercado con la última generación de consolas recién podríamos estar hablando de un mercado legal, pero bueno, me parece que falta mucho desarrollo de ese lado. Bien, creo que hay alguna pregunta más que nos dice, teniendo en cuenta la fusión de Disney y Fox, muchos de los contenidos van a vivir dentro de sus propias plataformas, ya que lo más valioso son los derechos sobre contenidos y generar esa exclusividad es lo que buscan. Los cable operadores deben dar un giro hacia OTTs y generación de contenido propio. Bien, yo creo que algunos de ellos sí lo están haciendo porque, bueno, quizás no de manera directa, pero sí asociándose con cadenas, asegurándose exclusividades, ¿no? Yo pienso, sí lo está haciendo Flow, lo está haciendo DirecTV y algunas otras, pero
Me parece que sí, cada vez se va separando más el sentido del operador como proveedor de acceso y, digamos, el proveedor de contenido con una oferta directa al consumidor. Las respuestas que yo te estaba dando aplican para operadores grandes. El gran problema, el gran dilema es qué pasa con los operadores chicos. Los operadores chicos están, y estamos hablando de cientos de ellos, ¿no? Cientos en Brasil, uno si mira, Argentina, que quizás son los más adelantados en ese sentido, están desplegando fibra directa al hogar, operadores muy pequeños que parecieran haber renunciado ya a la oferta de TV paga tradicional y tratar de incorporar OTTs como forma de fidelizar a ese cliente. Ahora, como decía al principio, ese cliente que se fue de la televisión paga y que hoy está asignando a un acceso de banda ancha o ultra banda ancha al que puede complementar un OTT. Si uno mira el caso de Brasil, que es el caso más extremo de esto, y se fija en cualquier ranking de apps descargadas en el rubro entretenimiento, va a quedar pasmado del tremendo avance que han tenido los pay TV OTTs ilegales en ese país, con lo cual era lo que decía, eso es Corcati y si no importa el estatuto legal que tengan esos OTTs, el cliente cambió su hábito, se fue a la televisión paga porque no la quiere pagar y se fue a un OTT ilegal, pero en definitiva es un OTT. Bien, veamos si hay alguna pregunta más. Bien, pareciera ser todo, así que nos quedamos en contacto a través de nuestras newsletters para ir avisando los próximos webinars que darán, como saben, no solo tenemos webinars de América Latina, sino también nuestros compañeros en oficinas alrededor del mundo también están haciendo webinars sobre otras regiones y temas que pueden resultarles de interés. Así que bueno, sin más, los saludo y bueno, hasta luego, gracias.